Se ha reportado en numerosos estudios que la oxigenación y la concentración de glucosa juegan un papel importante en la producción de endotoxinas proteicas de Bacillus thuringiensis. En cuanto al suministro de oxígeno, se suele recomendar que la tasa de transferencia de este sea aproximadamente igual a la tasa máxima de demanda cuando el microorganismo se encuentra en la fase exponencial. Sin embargo, se ha observado que la demanda de oxígeno necesaria para la óptima producción de cristales proteicos puede variar dependiendo si la bacteria se encuentra como célula viable o como espora. En cuanto a la concentración de glucosa, se suele recomendar que ésta no sea excesiva, ya que a pesar de que representa una fuente de carbono y energía que induce una gran producción de biomasa, también puede actuar como represor catabólico e interferir con vías de señalización y cascadas enzimáticas encargadas de los procesos de esporulación y producción de proteínas CRI. Tomando en cuenta estos factores, se ha decidido trabajar con un bioreactor agitado y en modo de operación fed-batch para la óptima producción de la endotoxina con actividad pesticida CRI-3AA. Para garantizar una adecuada alimentación de sustrato durante el periodo de fermentación, se utilizará una bomba peristáltica high flow, la cual es capaz de abarcar flujos de alimentación de hasta 3000 ml por hora. El tanque de fermentación es el elemento central del proceso, donde se lleva a cabo la reacción biológica y donde conectan los demás elementos. Este comprende un recipiente de cultivo Univessel 5 litros, que consta de un tanque de vidrio al borosilicato de pared simple con fondo esférico, una tapa elaborada de acero inoxidable con asillas verticales y un soporte igual de acero con el fin de alojar el recipiente. En cuanto a sus dimensiones, cuenta con una capacidad de 6,6 litros, aunque su volumen de trabajo opera en el rango de 0,6 a 5 litros. El diámetro del recipiente es de 0,16 metros, la altura del depósito es de 0,345 metros, con un ratio altura-diámetro de 2,2. La altura del líquido debe ser estimada en 0,28 metros, por lo que el ratio altura del líquido-diámetro corresponde a 1,8. El vidrio y acero aseguran la resistencia a la corrosión y no toxicidad. Agitación. La agitación del sistema se establecerá por medio de una turbina montada en disco de 6 paletas u hojas verticales planas, o también llamado turbina Brushtun, con el objetivo de obtener un mezclado homogéneo y dispersión efectiva de las burbujas. En cuanto a detalles del diseño, el diámetro del impulsor de disco será de 64 milímetros. Asimismo, estará acoplado con una cesta de deflectores, el mismo que cuenta con 4 deflectores montados en un anillo de acero inoxidable que estará ubicado junto a la pared del bioreactor debido a la baja viscosidad del medio de cultivo. Estos generan una mayor turbulencia en el fluido y mejoran el proceso de mezcla. El ancho de este dispositivo suele ser de 1/10 a 1/12 del diámetro del tanque. Aireación. El aire se introducirá en el bioreactor por medio de un aspersor Sparger ubicado debajo del impeller. Se busca una distribución fina de las burbujas, ya que tienen más área interfacial que las burbujas de aire grandes. El sistema de suministro de oxígeno consta de una fuente de aire, que es un compresor que genera presión de aire, un sistema de esterilización de aire, tanto de entrada como de salida, esto mediante el uso de un filtro de aire, y un rociador de anillo perforado hacia arriba que proporciona una fuente puntual de burbujas de aire. Las ventajas incluyen una baja resistencia al flujo de gas y un pequeño riesgo de bloqueo. Esto está acoplado con un conector de manguera para un tubo con un diámetro de 3,2 milímetros a una profundidad de instalación de 332 milímetros. El bioreactor contará con un sistema de esterilización de 2 partes, una de intercambio de calor entre el medio y el vapor y otra de aire con filtro. Por un lado, la configuración de esterilización térmica incluirá 3 intercambiadores de calor, uno localizado en la fuente de alimentación del medio, otro ubicado en el tanque como tal y un último entre las zonas de retención y circulación de vapor. Con respecto a la configuración de esterilización por aire, el equipo contará con un componente correspondiente a un filtro estéril para la entrada y escape de gas. Este filtro posee una carcasa de polipropileno y tiene un tamaño de poros de 0,2 micrómetros, lo cual garantiza un flujo estéril. La utilidad de este sistema de esterilización radica en la posibilidad de mantener el ambiente casi completamente estéril y libre de contaminación, lo cual es de suma importancia
para la próspera obtención del producto. En el proceso de operación del bioreactor, la transferencia de calor es aplicada tanto en el manejo de procesos de esterilización como de control de temperatura durante la fermentación. Para el primer propósito se tiene 2 unidades de intercambiadores de calor de 60 placas soldadas, elaborados a partir de acero inoxidable. Cuentan con 0.19 metros de longitud, 0,07 metros de ancho y 0,155 metros de alto. Esto se puede configurar fácilmente en concordancia con los requisitos del proceso para calefacción, refrigeración, humidificación, purificación, reducción de ruido, entre otros. En cambio, para control de temperatura en el tanque de fermentación, se tiene un dedo de frío que permite refrigerar el medio de cultivo, ya que se da un ajuste de temperatura conforme se regula la entrada de agua refrigerante. Con estos elementos será posible configurar temperaturas óptimas de reacción y cuidar la integridad de los microorganismos. Con el fin de efectuar la medida de la acidez o alcalinidad en el medio de cultivo dentro del tanque principal, se empleará un sensor de pH de 325 milímetros de longitud, compuesto de un electrodo y un electrolito presurizado de referencia. Para efectuar el monitoreo de la turbidez, se instalará una sonda con una longitud de camino óptico de 5 milímetros, la cual aplicará como fundamento la determinación de densidad óptica del medio de cultivo. Para fomentar un crecimiento óptimo y libre de contaminantes, se empleará una sonda de varilla antiespuma con una longitud de sensor de 80 milímetros y un montaje en orificio de tapa de 6 milímetros, la cual actuará al estar en contacto con la capa espumante y emitirá una señal. Tomando en consideración que el producto de interés constituye un componente que forma parte de la biomasa originada, es necesario monitorear la cantidad de esta. Para ello, se utilizará un sensor compuesto de un dispositivo principal y uno remoto que en conjunto pesan 325 gramos. Para el monitoreo de la temperatura se empleará el sensor de alambre de platino PT100 de una profundidad de montaje de 316 milímetros, que además se encuentra recubierto por acero inoxidable resistente a los ácidos. Para el monitoreo del potencial redox se empleará un electrodo redox de vidrio y platino de una longitud de 325 milímetros. Por otro lado, para el monitoreo del consumo de sustrato se empleará el biosensor BioPad Trace de un ancho de 120 milímetros, alto de 170 milímetros y 200 milímetros de largo. Este sistema es capaz de monitorear la concentración de glucosa mediante una reacción enzimática con oxidasas y una detección amperométrica. Finalmente, para el monitoreo de la concentración de oxígeno y dióxido de carbono, se usará el sensor Dual Blue-in-One Cell, que posee un ancho de 170 milímetros, 150 milímetros de largo y 120 milímetros de alto. Este sensor se basa en el uso de circonio y platino para la detección de O2 y un sistema infrarrojo de onda dual para la detección de CO2. Como se ha mencionado, para el diseño del prototipo de reactor se considera una configuración de tanque agitado tipo FedPatch, debido a la naturaleza del metabolismo del microorganismo y su aplicación en la producción de proteínas CRI3AA. Para ello resulta importante mantener un programa de alimentación, dentro del cual se ejecuta un periodo de batch durante 5 horas, tras lo cual se provee un periodo de alimentación FedPatch durante 15 horas. Dentro de este periodo se alimentará un volumen de 1 litro al volumen inicial de 3 litros, a razón de 0,07 litros sobre hora. Esta corriente de entrada mantiene una concentración de sacarosa de 16 gramos sobre litro. Por último, se mantiene un periodo de batch de 13 horas. Este programa permite una obtención de altos niveles de biomasa al final del proceso. Mismo parámetro controlado por una sonda de turbidez y un sensor de biomasa. Entonces, el tanque de fermentación debe abarcar sin problema 4 litros en su interior. Con esto en mente, se seleccionó el Univessel 5 litros, que provee volúmenes de trabajo de 0.6 a 5 litros y con el propósito de mantener las condiciones de asepsia para la entrada de producto, se añade un sistema de esterilización mixto con 2 intercambiadores de calor, conectado a una bomba peristáltica de alimentación. El sustrato en el medio es controlado por sonda. Seguido a esto, se escogió un sistema de aireación tipo aspersor que determina un flujo de aire de 7.1 litros sobre hora, cuyo estado estéril se mantiene a través de filtros para la entrada y escape de gas, pues el nivel de oxigenación resulta un parámetro crítico en la producción de toxina. Mantener un nivel de oxígeno disuelto del 83% hasta lograr concentrar altos niveles de biomasa y después bajar al nivel de 40% acondiciona su metabolismo hacia la expresión de la proteína.
parámetro controlado por un sensor de gases, así como un electrodo redox. Por su parte, una agitación de 300 revoluciones por minuto está a cargo de una turbina Rushton, de 6 paletas, así como una cesta de 4 deflectores pegados a la pared del tanque. Efectos de agitación son monitorizados por una sonda antiespuma. La temperatura del medio de cultivo es ajustada por medio de un dedo de frío, que tiene contacto directo con el mismo. Así, junto a una sonda, se procura mantener una temperatura de 30 grados centígrados. Por último, se busca el mantenimiento de pH ideal de 6.4, lo cual es evaluado por un electrodo de pH. A partir de la propuesta planteada, se espera generar altas densidades de esporas de Bacillus thuringiensis, a partir de las cuales será posible aislar una gran diversidad de proteínas con una potente y efectiva actividad pesticida. Esto se logrará mediante el diseño y desarrollo de un bioproceso que garantice los más óptimos parámetros de oxigenación, alimentación de sustrato con los minerales y nutrientes necesarios, condiciones óptimas de temperatura y pH, y monitoreo y vigilancia del proceso fermentativo. Aplicación. Dicha proteína cristalina, conocida como delta-endotoxina, presenta una toxicidad muy específica cuando es ingerida por las larvas de insectos susceptibles, como es el caso de Pitrix parvula, plaga que afecta a los cultivos de Solanum tuberosum en la región interandina ecuatoriana. La formación de endotoxinas activas que se acoplan a moléculas receptoras específicas en la membrana del tubo digestivo tienen como efecto final la formación de poros y lisis osmótica que provoca la muerte del insecto. Esto resulta de gran utilidad, ya que este es utilizado como principal agente biológico para la formulación de bioinsecticidas, debido a su capacidad para atacar insectos de forma específica. Asimismo, se busca la reducción del uso de plaguicidas químicos de alta toxicidad y los estragos que conllevan para el humano y el medio ambiente, constatándose como una alternativa ecológica, amigable con el ambiente y económicamente viable. El proceso upstream iniciará con las etapas de elección y obtención de la cepa de interés, seguido de la purificación, activación inicial, siembra, evaluación y almacenamiento. A la par, se preparará el medio de cultivo MLS, ajustando el pH y esterilizándolo a 121 grados centígrados por 15 minutos a 15 libras por pulgada cuadrada. Teniendo la bacteria lista y el medio estéril, se procederá a la preparación del preinóculo e inóculo, para lo cual se efectuarán procesos de aislamiento, inoculación e incubación inicial a 30 grados centígrados por 12 horas a 150 revoluciones por minuto. Una segunda inoculación e incubación bajo las mismas condiciones previas, pero por 3 horas. Preparación de volumen final y una última incubación bajo las mismas condiciones de antes, pero por 4 días. Finalmente, se procederá a realizar el diseño del bioreactor. El proceso de fermentación se llevará a cabo en un bioreactor de 5 litros, cuyas condiciones de operación serán pH de 6.5, temperatura de 30 grados centígrados, reducción del suministro de oxígeno del 93 al 40% y alimentación de 0,07 litros de sustrato por hora durante la fase exponencial. De manera paralela se llevarán a cabo también 4 procesos. Como primer proceso se tiene la determinación del consumo de glucosa, se filtrará una alícuota de cultivo fresco y se realizará un ensayo colorimétrico enzimático para la detección de glucosa remanente. El siguiente proceso será el monitoreo de crecimiento de la biomasa. A partir de una alícuota de cultivo fresco, se centrifugará y se secará para determinar el peso seco de biomasa. Posteriormente se realizará un análisis microscópico para la elaboración de una curva de crecimiento. A partir de una alícuota de cultivo fresco se procederá a teñir con safranina, células viables y con verde de malaquita las esporas para posterior observación en el microscopio. Finalmente se realizará un ensayo de proteasas. A partir de una alícuota de cultivo fresco se centrifugará y se dejará incubar a 30 grados durante 1 hora y posteriormente se medirá el halo de degradación generado. El proceso downstream se inicia con la recuperación del producto, donde se da la purificación de la proteína, que al ser de carácter intracelular se debe exponer a la célula a procesos de lisis y precipitación mediante hexano. Una vez extraída es almacenada. A continuación pasa una fase de acondicionamiento y estabilización, donde se desarrollan procesos de solubilización, activación y liofilización de la proteína pura,
con el fin de obtener un producto en presentación sólida que preserve la actividad biológica y permita almacenarla en condiciones de pH y temperatura más permisibles. Una vez obtenido este flowable seco, se puede pasar a una etapa de formulación del producto, donde la composición porcentual es de 10.30% de peso en seco, del principio activo y 89.70% de ingredientes inertes. La fase de caracterización es llevada a cabo con la ejecución del análisis SDC-Page y cuantificación por el método de Bradford. Tras estas pruebas, el producto pasa a ser envasado en fundas de nylon coextruido multicapa con capacidades de 1 kilogramo. Por último, se da la fase de ensayos donde se hace pruebas de citotoxicidad, tanto cualitativas como cuantitativas.